Muy bien, hoy día vamos a abordar la clase teórica sobre el embarazo y generalidades. Están viendo las clases, ¿no? Las diapositivas. Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces, como ustedes saben, el embarazo empieza con la foliculogénesis. ¿Qué es esto? Es el desarrollo de el ovocito que inicia desde una folículo de la fase primordial, que progresivamente desarrolla un folículo primario, a un folículo secundario, a un folículo maduro, y que va a eliminar el óvulo maduro, el óvulo maduro. El hecho donde estuvo el óvulo va a formar el cuerpo amarillo, que va, si queda la mujer embarazada, va a ser la encargada de producir progesterona para mantener el embarazo. Entonces, pues todo este desarrollo, desde el óvulo primordial hasta el óvulo maduro, que es eliminado por el ovario, esto va a ser captado por la trompa. La trompa se encarga de... Me puedo quitar la máscara porque no hay ni alumnos aquí. Va a ser captado por el pabellón de la trompa. Entonces, rápidamente la trompa tiene unos cilios que hace que el óvulo avance hacia el útero. Y si es que en este momento la mujer tiene relaciones sexuales, los espermatozoides que duran 72 horas en el cervix o en todo el endometrio, son rápidamente, ellos ascienden hacia el cuello uterino. En el endocervix sufren un proceso de capacitación, de nutrición, de mejoramiento del estado general del espermatozoide y hacen que estos avancen. Unos se van por una trompa y otros se van por la otra. Los que tuvieron buena suerte se van y van a fertilizar al óvulo. Entonces la concepción, la unión del óvulo con el espermatozoide ocurre en el tercio externo de la trompa. Una vez que se ha unido el óvulo con el espermatozoide, entonces se forma el cigoto, el huevo fecundado, donde se unen las dos estructuras de los dos gametos y dando lugar a un nuevo ser viviente. Esta fecundación que ocurre por ciclo natural también puede ocurrir con técnicas de reproducción asistida. Acá tenemos la fecundación, la microinyección de un espermatozoide en el óvulo, logrando una fecundación in vitro. Eso es cuando la pareja solamente tenga uno o pocos espermatozoides y no llega a la concentración necesaria para producir una fertilización in vitro natural. Se hace este tipo de procedimiento que se basta un solo espermatozoide para inyectar al óvulo y se produce la fecundación. Entonces, una vez que el huevo ha sido fecundado, da inicio a este nuevo ser. Y esto rápidamente desarrolla, se divide en 2 células, 4 células, 8 células y llega a un estadio del blastocisto que tiene más de 100 células. En este estadio es donde se produce la anidación o la implantación en el endometrio. Una vez implantado el endometrio, entonces ya hay una conexión directa con la madre y crecen rápidamente. Es así que nosotros vemos entonces vemos rápidamente un feto a las 8 semanas. ¿Qué vemos a las 8 semanas? Entonces la longitud de la coronilla a la nalga más o menos es de 20 a 15 milímetros. Entonces la apariencia externa, como ustedes ven, del embrión se ha modificado por la formación de la corteza cerebral, del hígado fetal, de los somitas, los miembros, ya aparecen los miembros, en este caso la manito, estamos observando, o sea, ya se va adoptando las características que le dan un aspecto humano. Un embarazo rápidamente a las 12 semanas, entonces, acá es donde se hace
la ecografía genética. La ecografía genética tiene muchas bondades en el sentido de que se puede hacer un screening para detectar si el feto presenta riesgo para el síndrome de Down o riesgo para otro tipo de cromosomopatías. Hablamos de riesgo, no hacemos de diagnóstico definitivo. Tiene bajo riesgo o alto riesgo para que pueda ser esta complicación. Y si es que ecográficamente tenemos la sospecha de que sí tiene alto riesgo, tenemos que hacer otras pruebas confirmatorias que son un dosaje en sangre. Pero se hace esta ecografía a las 12, entre las 11 y 13.6 semanas de gestación. Hay otra ecografía que se realiza a las 20 semanas de gestación. Entre las 20 y 24 semanas se hace otro tipo de ecografía que se llama la ecografía morfológica. Acá en este estudio se puede detectar malformaciones en el feto. Se hace un screening secuencial, didáctico y programado, empezando por el cerebro, el corazón, pulmones, abdomen, etcétera, para detectar alguna malformación. Entonces, en las 12 semanas, ¿qué vemos a las 2 semanas? El feto puede medir más o menos 6 centímetros y más o menos puede pesar alrededor de 14 gramos. Entonces acá los movimientos del feto son constantes, visibles por ecografía. Hay movimientos, dan las pataditas y los signos que puede abrazar, mover, etcétera, son evidentes. Y a las 16 semanas, aquí el feto ya crece, mide ya no milímetros, mide entre 10 y 11 centímetros. Las piernecitas ya son más largas que los brazos y empiezan a diferenciarse algunas articulaciones, como vemos acá en el codo, la muñeca, de las rodillas que nomás abajo no lo vemos, los tobillos, los codos y las muñecas. Empieza a abrirlas, los deditos, ya se mueven los dedos, y empiezan también a cerrarlas. También ya podemos ver algunos señales que ya salen las uñas a esta edad. Entonces, una vez que se ha producido el embarazo, hay una comunicación materno-fetal durante el embarazo. El vínculo de apego afectivo y emocional forma parte del proceso biológico natural del embarazo. La naturaleza prepara los lazos que cada ser vivo necesita para vivir. Los padres tienen la responsabilidad y la capacidad de crear un medio intrauterino óptimo, con un adecuado vínculo de apego afectivo emocional. ¿Cómo mejorar el medio intrauterino óptimo? Con una buena alimentación, quitar los factores de riesgo que ayer hemos hablado, nada de tabaco, alcohol, etcétera. Y si es que están mal nutridas, mejorar el sobrepeso o mejorar en casos de que estén con defecto de peso. O sea, crear un medio óptimo para que se pueda implantar adecuadamente el embrión y pueda desarrollar en buenas condiciones. El diálogo molecular comienza desde el inicio de la concepción y mientras el embrión recorre la trompa que habíamos visto en la segunda diapositiva, entonces la trompa en su camino hacia la implantación en el endometrio envía avisos moleculares de su presencia y la madre responde aportando factores nutritivos para el embrión y también orienta su recorrido. Por aquí debes ir hacia el endometrio, animándolo a crecer y a seguir viviendo. Fíjese, es tan maravilloso ese diálogo que existe entre la madre y el bebé. Se establece entonces el primer diálogo molecular y ambos se preparan a pasar los 9 meses en una vida, en una calidad de simbiosis. Por medio de este fenómeno natural, el embrión, que es extraño al organismo de la madre, libera desde los primeros días sustancias que desactivan las células maternas que deberán generar las defensas correspondientes. En este proceso el hijo envía señales a la madre y a través de la comunicación entre el embrión y los tejidos del útero materno tiene lugar una serie de procesos relacionados y precisos para crear una tolerancia inmunológica. Es decir, la madre reconoce a su hijo como
alguien distinto de ella porque su mitad de él es de su padre, pero sin señal de ser un peligro. Por eso son las dos vidas en simbiosis. Los fetos en desarrollo sienten, aprenden y recuerdan y son capaces de responder a los estímulos y tienen una comunicación constante con su madre. Hay una interacción bioquímica entre la madre y el feto a través de la placenta, y ese es un órgano de intercambio complejo. Ahora hablamos de las generalidades de la atención prenatal organizada. ¿Cómo debe ser la atención prenatal organizada? Tiene que ser oportuna. Tiene que ser el diagnóstico temprano de la mujer gestante. ¿Y para qué sirve? Tiene que identificarse los factores de riesgo que el día de ayer hemos conversado sobre los factores de riesgo. ¿A fin de qué? A fin de disminuir la mortalidad fetal, a fin de disminuir la mortalidad materna. El control prenatal inadecuado conlleva a mayores tasas de partos pretérminos, alteraciones con el retardo del crecimiento intrauterino, o pequeños para la edad gestacional, y mayores tasas de infecciones y de mortalidad materno-perinatal. Para estudiar si los controles prenatales son adecuados, se han creado varios índices, siendo el de mayor uso, el índice de Kirchner, es el más utilizado. ¿Qué considera este índice de Kirchner? Combina la edad gestacional, el tiempo de la primera consulta prenatal y el tiempo total de visitas, cuántos controles prenatales se hizo en la gestante. Y agrupa a la paciente en 3 categorías de acuerdo a sus controles prenatales. Este control puede ser adecuado, puede ser intermedio o puede ser inadecuado. O sea que cuanto más temprano se haga el diagnóstico temprano y se cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Salud con los controles prenatales, entonces vamos a tener una atención de control prenatal adecuado. Fíjese que la tasa de control prenatal inadecuado sigue siendo elevada. No se puede hablar de efectividad cuando la gran mayoría de gestantes acuden por primera vez al control prenatal pasado el primer trimestre. Esto ocurre en nuestra población, sobre todo en las comunidades alejadas. Y más aún cuando no se sigue un orden coherente y ordenado de visitas. Entonces, la atención prenatal inadecuada, según el índice de Kirchner, fíjese que es del 12%, donde en Estados Unidos, esto fue en el 2000 que sacaron publicado. En nuestro medio obviamente debe ser más, estar entre 30 o quizá 25%. Obviamente que está mejorando con todas las estrategias que se está dando. La eficacia del control prenatal, entonces, es un sistema coordinado durante la gestación, durante el parto y durante el puerperio. En cuanto a la organización de la atención prenatal, ¿cuál es el contenido? Entonces, atención previa a la concepción, es importante la atención preconcepcional, sobre todo si la paciente tiene algunos riesgos que se pueden corregir. Debe ser el diagnóstico rápido del embarazo. La primera consulta prenatal, cuanto más temprano, se debe hacer en forma adecuada. Y las visitas prenatales de seguimiento, igualmente se debe seguir los lineamientos y las recomendaciones que da el Ministerio de Salud. Ahora pasamos al diagnóstico de embarazo. Para esto tenemos 4 maneras de hacer el diagnóstico de embarazo. Primero están los signos presuntivos o signos generales que la paciente manifiesta. Son signos no constantes, varía de una paciente a otra paciente, como por ejemplo náuseas, vómitos, molestias que ahorita vamos a narrar, que no todas las gestantes presentan. Los signos probables o locales los da los genitales internos de la mujer, crecimiento del útero, coloración del útero, reblandecimiento del hígado, etc.
Y los signos de certeza los da el feto, sus latidos, sus movimientos, etc. Pero también podemos hacer diagnóstico temprano, laboratorialmente, con el dosaje de la beta-HCG, que nos da un diagnóstico temprano y que nos puede discernir en diferenciar un embarazo eutópico de un embarazo ectópico. El diagnóstico de la edad gestacional, el diagnóstico de la fecha probable de parto. Sobre los signos presuntivos o generales, entonces, como les había dicho, son manifestaciones extragenitales, son variables, no son constantes en todas las gestantes, son muy subjetivas, como mareos, lipotimias, palpitaciones, cialorrea, náuseas, vómitos, fatiga, irritabilidad, cambios del carácter, cambios de las mamas, etcétera, etcétera. Alteraciones de la frecuencia mixtial, puede haber polaquiuria, tenesmo vesical, aumento de las pigmentaciones de piel, etc. Son signos muy presuntivos que no nos hacen el diagnóstico definido, ¿no? Presuntivos. Y los signos probables o locales, de entre estos están pues el retraso menstrual. El paciente viene con retraso menstrual, si la paciente tiene ciclos regulares, entonces que se altere o con un retraso menstrual, lo más probable es que esté embarazada. Pero en mujeres que tienen ciclos irregulares, como ocurre en unos pacientes con sobrepeso o portadores de ovarios poliquísticos o con otro tipo de patología, entonces sí debemos hacer otras pruebas. Entre los otros signos probables de gestación están los cambios de consistencia del cuello uterino. El cuello se reblandece. Ustedes se ponen el dedo en la punta de la nariz, ese es el reblandecimiento normalmente del cuello uterino. Ocurre entre las 6 y 8 semanas. Agrandamiento del abdomen a partir de las 12 semanas, el útero ya es extrapélvico y ya se nota el crecimiento del abdomen. Cambios de la forma y tamaño y consistencia del útero. A las 8 semanas el útero adopta una forma de una pera, piriforme. A las 12 semanas se vuelve esférico, globuloso. A las 18 semanas adopta la forma de un huevo, es una forma ovoide. Los signos probables están el signo de Chadwick. ¿Qué es el signo de Chadwick? Es el cambio de coloración violáceo de la mucosa, de la vagina y de la vulva. Otro signo, el signo de Hegar. ¿Qué es el signo de Hegar? Es el reblandecimiento del istmo. Uno hace un tacto bimanual, palpa el istmo, o sea, la unión del cuello con el cuerpo uterino, y con la otra mano que está por encima del abdomen, puede hasta tocarse los dedos. Entonces, ese es el signo de Hegar. Un ratito. ¿Aló? Buenas tardes. Que salió positivo el COVID. Qué pena. Sí, pues, sí me llamó, entonces no va a ser posible operarla con COVID, ¿no? Ya será a un hospital donde se maneje este tipo. Sí, ya tengo conocimiento de que suspender la nueva programación. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes. Y el signo de Piscaset, la asimetría por la implantación del blastrocisto. Entonces el útero se torna una diferencia notoria, una asimetría notoria en el fondo uterino. El signo de Noble-Boulin es el útero globuloso a través del fondo de vagina. Uno hace el tacto y toca. Normalmente el fondo de saco no es accesible a ninguna estructura, pero si el útero está crecido, vamos a tener esta sensación del útero globuloso. Acá tienen el tacto bimanual. Si el médico es diestro, la mano derecha y la otra mano está sobre el pubis. Y acá está el reblandecimiento del istmo, prácticamente los dos dedos se encuentran. Acá está la diferencia del útero globuloso. Uno palpa el fondo y palpa el útero. Cuando el útero no está gestante, está libre el fondo. Acá está la asimetría. Fíjese, el crecimiento da una asimetría del fondo uterino que es notorio a la palpación. Lo mismo lo que hemos narrado. Los signos de certeza, pues el feto dice, acá estoy yo, y da sus manifestaciones. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Primero está la acción del corazón, los latidos cardiofetales. Estos latidos cardiofetales pueden
ocurren, su frecuencia puede variar entre 120 latidos hasta 160 latidos por minuto. Por encima de 120 latidos hablamos de taquicardia fetal. Por debajo de 120 latidos hablamos de bradicardia fetal. En el primer caso en los dos casos hay que averiguar o determinar alguna complicación del feto en cuanto a lo que se refiere a la salud fetal. Clínicamente se auscultan con el estetoscopio de Pinar hasta las 17 a 19 semanas. Con el Doppler, que era un aparato pequeño de detector de latidos, a partir de las 10 semanas. Estas dos situaciones ya se han tecnificado, modernizado, ya no están en uso estas dos detecciones. Hay otros que ya detectan desde más temprano en la gestacional. Por ejemplo, la ecografía, ya podemos detectar a la 5ª semana de gestación los latidos. Puede ser audible y puede ser visible, las dos situaciones. Puede escuchar la misma mamá, puede escuchar los latidos cardíacos o puede visualizar también el monitor del ecógrafo. Debe, obviamente, diferenciarse si el examen, la auscultación es clínica con el estetoscopio de Pinar u otro tipo de estetoscopio de campana en el convencional que ustedes tienen, un soplo funicular, un soplo uterino, ruidos resultantes del movimiento del feto, pulso materno también puede ser confundir, el peritativo intencional también puede ser confundir, sobre todo en pacientes gorditas. La percepción de los movimientos fetales activos. Entonces, son mayor actividad, el feto expresa su mayor actividad entre las 28 y 34 semanas. Son percibidos por la madre a partir de las 16 a 18 semanas, generalmente en las multípares. Pero las primigetas pueden percibirlos entre las 18 y 20 semanas. Tardan un poco en percibir los movimientos de su bebé. Una disminución de menos de 10 movimientos por día puede indicar una alteración del bienestar fetal. También son signos de certeza la palpación abdominal, el tamaño, consistencia y desviación del útero grávido. Delimitación del feto, ver su situación, posición y presentación. Esto lo terminamos con las maniobras de Leopold. La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del útero con el eje longitudinal del feto. Posición es la relación que existe entre el dorso que esté en el lado derecho o el lado izquierdo con el lado derecho o izquierdo de la madre. Y la presentación es el polo que ofrece el estrecho superior. Esto se determina, como les vuelvo a repetir, con la maniobra de Leopold, que son motivos de una clase clínica más adelante. Los movimientos fetales. El peloteo abdominal a mitad del embarazo se puede determinar. Son producidos por los movimientos pasivos del feto. Las contracciones de Barson-His, contracciones palpables, indoloras, e intervalos e irregulares. Signo de certeza, entonces, tenemos también el crecimiento uterino. Ustedes sabrán que el útero normal mide, el útero normal de longitud 7 centímetros, antero-posterior 3 centímetros, de transverso 4 centímetros. Empieza a crecer a partir de las 5 o 6 semanas de gestación. A las 8 semanas el útero ha doblado su tamaño. A las 12 semanas es 4 veces más el tamaño normal. A las 16 semanas el fondo uterino está en un punto medio entre la sínfisis del pubis y el ombligo. Y a las 20 semanas el fondo uterino llega a nivel de la cicatriz umbilical. El diagnóstico de embarazo por laboratorio, hemos dicho, nuevamente el dosaje de las beta-HCG. Títulos, su mayor expresión de este dosaje está entre las 60 y 70 días de edad gestacional. Punto mínimo entre las 14 y 16 semanas. Hay varios métodos, había en la historia métodos biológicos que ya no se usan, como la prueba de Sonde, Freeman, Coleman, Galli-Magini, etc. Ahora existen las pruebas inmunológicas que son muy sensibles para detectar a temprana edad la determinación de la subunidad beta de la beta-HCG son por técnicas de inmunoanálisis. Entonces, la evaluación inicial de la gestación, entonces tiene algunos objetivos. ¿Cuál es? Primero, definir el estado de salud de la madre y el feto. ¿En qué condiciones se encuentra la salud de la madre y en qué condiciones se encuentra la salud del feto? Si una madre es portadora, por decir, de diabetes mellitus,
entonces necesita un mayor control, un manejo multidisciplinario. Y si el feto cursa con taquicardia fetal o alteraciones del ritmo cardíaco, igualmente tenemos que hacer el diagnóstico en forma temprana. Calcular la edad gestacional del feto. Tenemos que determinar en el momento que la primera consulta que nosotros veamos, tenemos que registrar ahí en el carnet perinatal la fecha de la última menstruación, la fecha probable del parto, la edad gestacional en el tiempo que determinamos. Emprender entonces un plan de atenciones obstétricas. Entonces el diagnóstico del embarazo podemos ser calculando según la última menstruación, vamos contando semana a semana hasta el momento que estamos haciendo nuestro control. Pero si la fecha de la última menstruación no es confiable, podemos echar mano a la ecografía realizada en el primer trimestre. Y de acuerdo a eso podemos precisar tanto la fecha de la última menstruación y la fecha probable del parto. Y si es que no tenemos la ecografía del primer trimestre, no sabemos la fecha de la última menstruación, echar mano al examen clínico, la altura uterina, el crecimiento uterino, etc. Si nosotros vemos que el fondo uterino está a nivel de la cicatriz umbilical, como les he dicho, 20 semanas de gestación. Entonces tenemos que usar los recursos clínicos. Para el diagnóstico de la fecha probable de parto, entonces ustedes saben que la duración del embarazo dura 280 días, más o menos 14 días. Después de la fecha de la última menstruación, o sea, en semanas, 40 más o menos 2 semanas. Para calcular la fecha probable de parto hay dos reglas. Uno es la Naegele, que se aumenta 7 días a la fecha de la última menstruación y se resta 3 meses. Por ejemplo, si la mujer dice que su fecha de la última menstruación fue el 20 de enero, nosotros aumentamos 7 días para calcular la fecha probable de parto, será el 20 de enero más 7, el 27. ¿De qué mes? Enero es número 3, menos 3, 10, octubre. Entonces el 27 de octubre será la fecha probable de parto. Y según la regla de Walsh, entonces en vez de aumentar 7, se aumenta 10 días. Para el mismo ejemplo, si la mujer menstruó el 20 de enero del 2022, la fecha probable de parto será el 30 de octubre. Muy fácil. El diagnóstico diferencial de embarazo sí hay que hacerlo diagnóstico diferencial con cualquier crecimiento intrauterino o parauterino o intraabdominal y que curse con retraso menstrual. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Con tumores intrapélvicos, con tumores abdominales, tumores uterinos, tumores ováricos o el crecimiento del endometrio que es acumulado a la menstruación, el hematometra o problemas de adenomiosis, engrosamiento de la masa extrauterina continuo. Entonces acá nos ayuda mucho la ecografía. La ecografía nos hace el diagnóstico y nos hace el descarte de este tipo de patologías. Existe un embarazo espurio que tienen que tener conocimiento ustedes, o un falso embarazo. Es el embarazo imaginario o pseudociesis. En mujeres, pacientes jóvenes que desean ardientemente quedar embarazadas y no quedan, ellos se imaginan su embarazo. Se da con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas o estas mujeres jóvenes que desean ardientemente quedar embarazadas. Algunas definiciones que tienen que tenerlo presente para su práctica: nuligesta es la mujer que nunca ha estado embarazada, grávida es la mujer que está gestando, nulípera es la mujer está gestando pero no ha tenido ningún parto, ha podido tener 3 abortos, 2 abortos, 1 aborto, pero no ha tenido ningún parto, sigue siendo nulípara. Primípara es aquella mujer que ha tenido ya un parto. Multíparas, entonces mujer que tiene más de 2 partos. Grandes multíparas, mujer que tiene más de 5 partos. Malformaciones fetales, feto que presenta alguna malformación intrauterina. Bien, señores alumnos, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase teórica. ¿Una pregunta? Por favor, el delegado es quien... Ignacio, por favor, no te olvides de la asistencia. Sí, doctor, más bien, no me ha dado acceso a esa reunión, por favor. Mi compañero Rayul la va a descargar ahora de la computadora de la universidad y me la manda. Ya.
Yo la mando. La van a descargar ahora de la computadora de la Ah, ya. universidad. Listo. Y esta clase ya yo lo cuelgo al sistema, ¿ya? Las dos clases, de ayer y hoy día, más tardecito. Perfecto, Ok. doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.